Qué bien que hayas tomado la decisión de registrarte para poder ver esta demostración de nuestra plataforma 10 Minutes Website. Antes de comenzar la demostración, quiero comentarte lo que le pasa a cada uno de los agentes inmobiliarios que han pasado por aquí, ¿sí? Por esta demostración. Todos y cada uno de ellos han tenido problemas para que las personas los consigan en Google. Para que las personas que están pendientes de comprar o de vender una propiedad obtengan la información necesaria para poder llegar a ellos y convertirse en sus prospectos y luego sus clientes potenciales. De eso precisamente es que se encarga Temenos Website. Temenos Website es una plataforma que te da la oportunidad de tener una página web que te conecta con Google y te conecta con las redes sociales. ¿Y para qué? Para que tú comiences un proceso de comunicación, un proceso de conexión y un proceso de control del prospecto. ¿Quieres que te enseñe cómo? Bueno, quédate aquí, que de ahora en adelante, ahora sí comienza la demostración. Comencemos con lo más importante, cómo se ve una página web en Temenos Website. Es decir, cómo lo ven todos los clientes potenciales de nuestros agentes, de nuestros suscriptores. Bueno, pasemos a mostrar dos páginas de ejemplo. En este caso va a ser un agente inmobiliario de los Estados Unidos, cuyo nombre es Grecia Salazar, y otro agente inmobiliario de España, cuyo nombre es Sonia de la Parte. Comencemos con Grecia. La página web consta de un logo y adicionalmente tiene un espacio donde se muestran propiedades en venta, propiedades en alquiler, preconstrucciones o nuevos desarrollos directamente desde nuestra base de datos, y adicionalmente tiene un segmento de blog donde se muestran artículos de compradores, artículos de vendedores, totalmente escritos por nuestros especialistas. Es decir, tú no tienes que escribir artículos de compradores y vendedores porque ya nuestra plataforma los trae escritos. Te quitamos trabajo de encima para que tú puedas dedicarte a lo que realmente te gusta, vender y comprar y atender a personas que quieren vender propiedades. Adicionalmente, nuestras páginas web permiten crear un menú secundario donde puedes colocar accesos como a compra tu casa, alquila tu casa. En este caso, si presionamos en compra tu casa, vas a llegar a listados de propiedades directamente conectadas desde el MLS de los Estados Unidos. Y en el caso de Sonia de la Parte, en compra tu casa, se conecta directamente a base de datos de España, propiedades de España, como las vemos acá. Directamente están en euros de este lado y están en dólares del otro lado. Así como también podemos mostrar páginas de servicios, es decir, una landing page donde se muestren páginas de servicio. Veamos cómo se ve la de Sonia. Esto es una página donde ella muestra lo que ella hace a sus clientes potenciales, ¿ok? Lo que ella ejecuta y cómo lo ejecuta y qué tipo de tareas hace para sus clientes potenciales que quieren comprar o vender propiedades. Y adicionalmente tenemos un vínculo que es el iCard. El iCard es la tarjeta de presentación electrónica, que es una tarjeta que se coloca conectada con el Taggy, que es una etiqueta inteligente detrás del teléfono que también te lo ofrece Temenos Website sin costo, y adicionalmente lo puedes colocar directamente en tu Instagram. Tú tomas este enlace que tienes acá y lo conectas en tu Instagram para que cuando una persona entra al Instagram de la gente, pues entonces en los captions colocas cómo ver esta propiedad y definitivamente vas directamente a la iCard, ¿ok? Sigamos adelante. Veamos cómo está estructurada la página de Sonia de la Parte en España. Vemos que tiene una primera sección de búsqueda de propiedades. Los usuarios colocan aquí la dirección o cualquier descripción de lo que desean buscar y el sistema le buscará. Luego tiene un slideshow donde se le presentan accesos al blog, a los artículos de blog, pasos para la compra de una propiedad, pasos para la venta de una propiedad. Todas las páginas son diferentes en nuestra plataforma. Las puedes hacer diferentes. Tú mismo las puedes cambiar. Las puedes configurar desde nuestro administrador dentro de nuestro panel de control. Sin embargo, todas se ven muy bien como esta. Contigo a cada paso del camino. Esto es una sección que lleva directamente a la página de servicios. Luego tienes una de alquiler de propiedades. Luego tienes una para tratar de capturar o intentar capturar vendedores, porque una persona que quiere vender una casa va a querer un avalúo y entonces puede solicitarlo acá. Todas estas herramientas las tenemos tanto en
las plataformas en los Estados Unidos como en la plataforma de España y el resto del mundo. Así son las páginas web de Temenos Website. Adicionalmente, tenemos guías inmobiliarias de descarga de la guía de vendedores y descarga de la guía de compradores. Todo puede estar en inglés y puede estar en español. Estas guías están escritas para ti. Ya están listas y están colocadas dentro de la plataforma para que solamente cuando tú instales tu plataforma, te suscribas a nuestra plataforma. Sencillo, ya las tienes colocadas directamente en tu página web para que puedas disfrutarlas en conjunto con tus clientes. ¿Te gustó cómo están conformadas las páginas web dentro de nuestra plataforma? Ahora espérate, porque vamos a ver cómo hacemos páginas de aterrizaje para que puedas promoverte en las redes sociales. Ok, supongamos por un momento que Grecia desea promover una propiedad a través de su página web en las redes sociales. ¿Cómo lo haría? Bueno, haciendo o creando una página web, una landing page o página de aterrizaje. ¿Qué debe hacer Grecia? Bueno, ella entra en su página web, va hasta el fondo de su página web, es decir, hasta el pie de página o footer, y allí va a conseguir un enlace de ingreso de agente. Cuando ella ingresa a su plataforma de Temenos Website, va a encontrar algo como esto. Una vez que está aquí, miren cuánto tiempo se va a tardar Grecia para poder hacer una landing page, una página de aterrizaje que pueda promover en Facebook. Presionamos en marketing, luego presionamos en páginas de aterrizaje, luego presionamos en el botón crear. Como podrás ver, no nos vamos a tardar más de un minuto. Luego, imaginemos que ella tiene una propiedad a la venta dentro del MLS. En el caso de Grecia, es un usuario de los Estados Unidos y solamente tiene que presionar el botón de propiedades en venta. Luego selecciona uno de los temas que ya tenemos aquí predefinidos para ella. Este que tenemos acá es el que vamos a seleccionar y presionamos el botón siguiente. Luego presionamos el botón buscar, o Grecia también pudiera buscar cualquier tipo de propiedad a través de este buscador sencillo en la base de datos del MLS en los Estados Unidos. En este momento ya el MLS te presenta varias oportunidades y supongamos que esta propiedad que está aquí es la que ella desea colocar en una landing page y la selecciona. Luego se dirige aquí arriba y presiona en siguiente. El sistema le pregunta qué nombre desea colocarle a la landing page aparte del dominio que ella tiene, que es greciasalazar.com. Presionamos en siguiente luego de que determinemos que lo que queremos es que aparezca la dirección del inmueble. Presionamos en siguiente. En este momento se está creando una landing page. En este momento se acaba de crear la landing page y la vemos aquí, por la página de aterrizaje. Presionamos en el botón de ver y vamos a poder observar que la página de aterrizaje se despliega con el enlace del dominio de Grecia y adicionalmente la dirección de la propiedad en los Estados Unidos. Y se ha traído para la página toda la información que le ofreció el MLS. Adicionalmente, aparecerá la información de Grecia. Luego, si Grecia desea compartir su propiedad en forma de landing page directamente en Facebook, lo único que tiene que hacer es presionar el botón de Facebook del lado izquierdo y se abrirá directamente Facebook con una interfaz para poder compartir la propiedad en donde se desee en Facebook. Como será, por ejemplo, voy a compartirlo en una página que administro. Voy a colocar un comentario, en este caso voy a colocar hola, pero obviamente voy a decidir esta página y voy a colocar cualquier comentario y presionan el botón de abajo que dice publicar en Facebook. Una vez que lo haces, ya esa propiedad ha sido publicada en Facebook. ¿Y en cuánto tiempo? En menos de 2 minutos. Si entramos en Facebook y buscamos esa página de Temenos Website de prueba que acabo de utilizar para mostrar el ejemplo de Grecia, presionamos en páginas, presionamos en Temenos Website y vamos a ver aquí reflejada la página de aterrizaje de Grecia Salazar directamente creada en su panel de control y compartida directamente a Facebook. Bueno, ya te expliqué cómo funciona el tema de la creación de las páginas de aterrizaje. ¿Viste que es sencillo? En menos de un minuto pudiste hacer una página de aterrizaje y colocarlos en las redes sociales, ¿verdad?
Bueno, ahora cuando tú las colocas en las redes sociales o las promueves o les pagas un anuncio, van a comenzar a llegar clientes que van a dejar sus datos en esas páginas de aterrizaje, sus datos de contacto. Ahora veamos qué es lo que la plataforma hace por ti con esos datos de contacto. Quédate y mira lo que te voy a enseñar. Sigamos utilizando el usuario de Grecia Salazar para explicarte cómo la plataforma de 10 Minutes Website hace un trabajo en automático para que tus clientes se sientan acompañados a través de correos electrónicos que tu plataforma le está enviando a tu nombre. ¿Cómo sucede eso? Bueno, cada vez que cualquier cliente descargue una guía de compra o una guía de venta, cualquier cliente potencial solicitó información sobre una propiedad o dejó información en cualquier formulario de tu página web, ellos van a entrar en un listado de posibles contactos que los vas a conseguir aquí en marketing. Entramos en marketing, entramos en mercadeo automatizado y luego entramos en lista de contactos. Aquí es donde se van a ver todos los contactos que tú tienes colocados directamente en tu plataforma porque han venido llegando. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el sistema? Bueno, el sistema lo primero que va a hacer es obviamente darle la bienvenida, pero también le envía correos electrónicos. Correos electrónicos hablándole de qué. Bueno, presionemos, vamos al principio, presionamos en marketing nuevamente y presionamos en mercadeo automatizado y presionamos en vista previa de lista de correos. El sistema ya tiene, la plataforma ya tiene creados correos electrónicos para personas que quieren comprar y correos electrónicos para personas que quieren vender. Entonces, la plataforma lo que va a hacer es educarlos con correos que hablan sobre cómo saber dónde debo comprar con un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Estos artículos que los vamos a ver acá para que veas cómo se le envía un correo electrónico de uno de estos artículos. Aquí está toda la información de Grecia, un correo electrónico con presione un enlace. ¿A dónde los van a llevar? Bueno, una vez que le llega este correo electrónico a cualquiera de tus usuarios, que esto ocurre cada 10 días de manera automática y sin que tú lo hayas solicitado, entonces la persona va a presionar este botón en su correo y el sistema o la plataforma los va a llevar a la página de Grecia, al blog y al artículo que esa persona leyó directamente, que está escrito directamente en la plataforma y lo han hecho todos nuestros especialistas para ti. Entonces aquí está el artículo escrito, la persona lo lee, la persona entiende, wow, me están escribiendo directamente, me están manteniendo una relación, la persona va a poder leer otros artículos, solicitar información de búsqueda de propiedades o sencillamente ir a la página de Grecia y ponerse en contacto con Grecia a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, a través de cualquier tipo de conexión que, cabe destacar, 10 Minutes Website las tiene todas. Hasta ahora ya has visto cómo pudiera estar estructurada tu nueva página web inmobiliaria. También viste cómo se crean las páginas de aterrizaje o landing pages para promoverte en las redes sociales o en Facebook o en LinkedIn. Pero también viste cómo puede la plataforma manejar o gestionar las personas que han dejado sus datos en los formularios de contacto. ¿Qué tal si ahora te muestro lo que puede hacer por ti la e-card, la tarjeta de presentación electrónica que también está incluida en la plataforma para ti? Ahora hablemos de la importancia de tener un e-card electrónico o una tarjeta de presentación electrónica para un agente inmobiliario. Esto que están viendo acá es del lado izquierdo, están viendo la pantalla de un móvil mostrando la página web de Sonia de la Parte y del lado derecho la pantalla del desktop en un computador de la misma página. Veamos entonces, esta página que tenemos acá es la de un móvil y si presionamos en el menú vamos a poder seleccionar e-card. Vamos a presionar e-card en el teléfono y también vamos a presionar e-card en la pantalla del desktop. Ya hemos llegado al e-card. El e-card en el teléfono se ve como una botonera y en el desktop también se ve como una botonera. Y esa es la función básica de una tarjeta de presentación electrónica. Tener botones que lleven directamente a las personas donde tú los quieres llevar. Básicamente. ¿Y dónde se utiliza el e-card? Bueno, se utiliza en mecanismos como en la biografía de Instagram
Y también funciona para enviarle un contacto directamente a través de WhatsApp. Es decir, tú puedes enviar tu iCard a través de WhatsApp, como presionando aquí en el menú lo podemos ver, compartir vía WhatsApp, compartir vía mensaje de texto y la persona va a tener información relevante a lo que tú haces y va a poderse comunicar contigo directamente. ¿Por dónde? A través de WhatsApp, el botón de la izquierda y el botón de mensaje de texto de la derecha. El iCard viene incluido en nuestra plataforma y te da la posibilidad de tener libertad de comunicarte con todos tus posibles clientes de manera electrónica y muy moderna. Ajá, entonces viste el iCard, landing pages, estructura de tu página web, todo metido dentro de un conglomerado de herramientas espectaculares dentro de la plataforma de Terminos Website. Pero si te hablo que tienes ahora también un asistente virtual que se llama Lucy. ¿Quieres ver cómo funciona? Siempre lo vas a tener en tu teléfono y lo más bonito es que se comunica contigo a través de WhatsApp. Míralo ahora. Veamos cómo funciona Lucy, el asistente virtual. Esto que tenemos aquí del lado derecho es una página de pruebas de Milton Dávila. Estamos utilizando una página de prueba para mostrarles cómo va a funcionar Lucy, el asistente virtual, en tu página inmobiliaria de Terminos Website. Supongamos que un cliente está viendo tu página y solicitó una información sobre esta casa que tenemos acá. Presionó en ver detalles. Luego que presione en ver detalles, el sistema le va a mostrar información sobre la propiedad y le va a dar la oportunidad de que coloque sus datos de contactos. Colocaremos unos datos de contactos ficticios. Vamos a colocar Carolina Perdomo. Y colocamos un teléfono ficticio. ¿Para qué? Para efectos de la prueba. Y colocamos Carolina Perdomo 345@gmail.com. Cuando enviamos la información, cuando ese cliente envía la información hacia tu sistema, hacia tu plataforma para solicitar más información, ¿el sistema qué hace? La plataforma ¿qué hace? Te envía un correo electrónico, pero adicionalmente te va a avisar a través de WhatsApp. ¿Y quién lo hace? Lucy, tu asistente virtual. Presionamos Send como lo estuviera haciendo cualquier cliente potencial. Una vez que presionamos Send, la plataforma te muestra una página de gracias y veamos de este lado que tenemos el teléfono abierto, el teléfono móvil, cómo se encendió la notificación de WhatsApp. Presionamos en WhatsApp y vemos que Lucy nos está comentando información. Lucy comenta que tiene un nuevo mensaje de Carolina Perdomo y que presione para poder hacer algo con ese cliente potencial. Como ustedes sabrán, ustedes siempre están con el teléfono en la mano. Ustedes siempre están en la calle trabajando en todas las actividades inherentes al real estate, al agente inmobiliario, y es muy poco el tiempo que ustedes pasan enfrente de su computador, sino que sencillamente pasan más tiempo delante de su teléfono móvil. Por ende, WhatsApp y la asistente virtual Lucy van a ser sus mejores amigos de la plataforma de Terminos Website. Una vez que tú ves este mensaje, entonces presionas el enlace que te provee Lucy. Te pedirá que valides. En este caso voy a validar con mi teléfono. Voy a colocar 305-206-2675 y presiono continuar y me va a enviar un código de validación y voy a acceder directamente a Lucy. ¿Qué me muestra Lucy? Me está diciendo en esta pantalla que tengo un nuevo contacto llamado Carolina Perdomo. Esta pantalla Lucy la puede ofrecer en español y en inglés y me dice en el estatus del contacto que es un lead. ¿Qué puedo hacer yo con Carolina Perdomo? Puedo automáticamente en este momento presionar el botón de Make a Call, hacer una llamada y la puedo llamar directamente. ¿Qué puedo hacer también? Escribirle un mensaje de WhatsApp, enviar un mensaje de texto, enviar un correo electrónico y guardar el contacto en mi teléfono. También, ¿qué puedo hacer? Puedo, una vez que ya yo sé lo que he hablado con ella, puedo ver de dónde vino ella en esta parte de aquí abajo en interacción con el cliente y también puedo colocar
presionando en nuevo comentario o tarea, puedo colocar un comentario, un seguimiento por correo, o puedo decir, mira, Lucy, recuérdame cuando tengo que hacerle una llamada telefónica, y presiono phone call. Y allí coloco en el calendario de Lucy la solicitud de notificación. ¿Y qué va a hacer Lucy? Una vez que ella llegue al momento en el que me tiene que notificar, me va a enviar un mensaje de WhatsApp. Eso lo hace Lucy por ti y te va a mantener, mientras tú le des información clara a Lucy, Lucy te va a estar recordando lo que tienes que hacer con cada cliente. ¿Qué pasa si presionas en el botón de la parte superior superior derecha, que es el menú? Aparece una pantalla negra donde puedes buscar tus contactos directamente en un buscador o haciendo scroll down. Presionamos otra vez en el menú. Puedes también ver qué tasks o tareas pendientes tienes colocadas en Lucy, porque si trabajas con muchos clientes, pues le vas a estar diciendo a Lucy, por favor, avísame de esto, avísame de aquello, tengo que enviarle un correo electrónico a esto, y Lucy va a comenzar a llevar tu vida perfectamente a través de recordatorios muy claros que te va a hacer en el momento adecuado. Bienvenidos a Lucy, la asistente virtual, donde puedes ver todos tus contactos y adicionalmente viene con un botón de tutoriales o entrenamiento incluido. Ahora que terminaste de ver nuestra demostración de la plataforma 10Minutes Website, ¿qué te parece? ¿No te parece que es exactamente lo que has estado buscando para conectar y para comunicar y para controlar a ese nuevo prospecto y que culmine siendo tu cliente el que tú deseas para la compra o venta de propiedades? Bueno, si es así, no hay problema. Aquí abajo, en esta landing page, en esta página de aterrizaje, te tengo información, mucha más información para que puedas disfrutar de nuestros servicios. Te esperamos.